El viernes 22 de abril de 2016, Gisela López fue vista por última vez por su hermano Gabriel caminando hacia su casa en Santa Elena, en el departamento La Paz, después de salir de la escuela nocturna. La joven, de 19 años, iba por inmediaciones del denominado barrio 120 Viviendas, cerca del ingreso a la ciudad, y desapareció. La encontraron asesinada y abusada sexualmente 18 días después. En todo ese tiempo, nunca la pudieron hallar los policías destinados a su búsqueda, ni los perros adiestrados. La encontró un joven de 14 años que iba en su caballo. Hubo detenidos, juzgados y liberados luego, y el caso aún permanece impune. En el año 2016 era jefe de la División Homicidios. Con este hecho se nos da intervención cuando es localizada Gisela, que fue localizada el 10 de mayo. Ella desaparece en principio, y por lo que tenemos, por supuesto la exposición fue realizada por la familia el día 23, por la mamá. Ella el día 22, en el momento que el 22 de abril de 2016, el momento que tenía que haber salido a las 21 de la escuela. Ella ese día salió antes de la escuela, a las 19:30. No volvió a la casa. Los padres, por supuesto, preocupados. Ya el día 23 ellos hacen la exposición en horas de la tarde. De inmediato, cuando se da aviso a la policía, ya en este caso, a la comisaría de Santa Elena, se comienza a trabajar. En principio se pidió una localización, se empieza a habilitar todos los medios para buscar todo lo que respecta, si pudo haber tomado un colectivo, si pudo haber, todo lo que puede llevar a una investigación para ver si se fue sola, si se fue por sus propios medios, qué es lo que pudo haber pasado. Ahí se empezó a investigar en el entorno de qué es lo que pudo haber pasado los primeros días. Pero ya cuando, al ver que no había ningún tipo de resultado, por supuesto se comienza de inmediato con los rastrillajes, con la desgracia que el día 10 de mayo es localizada por un chico que también andaba colaborando ahí en la zona. Y ahí sí se nos da intervención a la parte de homicidios. En este caso, estuvo trabajando a cargo de la investigación el doctor Santiago Alfieri, que él, trabajó el director de la investigación en este caso. Y ahí se comenzó a trabajar. Comenzamos un día sábado a partir del llamado del defensor de menores, que daba referencia al fiscal que estaba en turno en ese momento, del no regreso de una chica a su casa después de la escuela el viernes. Ese era un año de muchísima lluvia, había empezado a llover en noviembre, diciembre del año anterior, y había como continuado, y ahora en ese momento hacían 20 días que estaba lloviendo de manera continua. El día lunes fue la primera intervención de la Fiscalía desde La Paz, y ya nos hicimos presentes cerca del mediodía en Santa Elena. Y el día martes ya se habían reunido todos los recursos de búsqueda disponibles, o que tenían disponible en ese momento la policía de Entre Ríos, para comenzar una búsqueda, digamos, la búsqueda de Gisela. Y se lanzaron de las más distintas hipótesis por las propias entrevistas del personal policial en la calle, en el trabajo de campo. Se abordaron todas esas líneas con un nivel de minuciosidad profundo en cada una. Eran muchas líneas distintas. Y luego termina dándose como el primer hito en una de esas líneas, cuando los perros de los canes, la división canes de la policía, dan positivo en una vivienda aquí en Paraná, de una persona que desarrollaba parte de su
actividad laboral en Santa Elena. En ese momento la investigación se trasladó a Paraná a entrevistarnos en lo que es una declaración informativa con esa persona y terminó quedando detenida contra evidencia de esta que se reunía tanto por la actividad de esta persona o las actividades que desarrollaban estos empresarios en Santa Elena como la negativa contra evidencia digital que teníamos en ese momento respecto del uso de determinada red social y de determinado contacto, de determinada conversación. La verdad que es incierto todo hasta el momento porque la justicia, como bien se sabe, no ha dado respuestas, ¿sí? Ante el expediente del caso de Gisela porque, bueno, no sé, la verdad es que no sé qué fue lo que pasó con la primera instancia, la segunda, la tercera y la cuarta y allá vamos, porque se dijeron tantas cosas, se hicieron tantas cosas, nos palmearon la espalda, decían que iba a haber justicia en primera instancia nomás, que iban a estar todos condenados, que lamentablemente no fueron así las instancias que fueron pasando, lo que el Estado también fue prometiendo, porque, a ver, también mantuvimos reuniones con el procurador en su momento, con aquellos representantes del Estado también que tenían que ver con parte de la justicia, con el ex gobernador también, donde decían que estaba todo bien, que iba a haber, que iba a haber justicia. Lamentablemente no entendemos por qué estamos en esta instancia de la Corte, ¿no es cierto? La verdad que ya vamos para los 9 años y que aún estamos a la espera, ¿no es cierto?, de que haya novedades de la Corte. Si bien vale también remarcar lo del Procurador General, donde está pidiendo un nuevo juicio, donde manda a trabajar a un superior tribunal de justicia, como lo hizo con el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que no hay precedentes en este país de que haya pasado que un procurador eh, de esta mirada, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que es la medianera, si se quiere, porque no sabemos para dónde agarrar en este preciso momento, porque si bien hubo avances, eh, estamos a la espera, ¿sí? De qué es lo que va a decir la Corte, de que si no va a dar lugar o no, si van a hacer un juicio o no. Eh, sí, la verdad que eh, hacer esfuerzo como familiar y como familia en todo este tiempo para que hasta el momento no tengamos respuesta es, es muy fuerte, es muy duro porque uno también tiene una vida, ¿no es cierto? Y necesita ir cerrando ya con esta parte porque a veces uno como que se mete tanto de lleno en la causa o permite que nos digan, che, mirá, andá, acompañá, seguí, metete, andá donde tengas que ir. eh, pero a veces frenamos un poquito y decimos, no soy yo el que tengo que resolver la causa, y eso como que por ahí te duele, y esa es la realidad que con la que tengo atrás. ¿Sí? Hacer tanto, desgastarte tanto, perder tanto tiempo para que nadie te dé respuesta, ¿sí? Eh, andar ahí pidiendo y mendigando tanto al fiscal de la causa como al procurador, como a nuestros representantes, que nos den una respuesta y no miran para otro lado, no les importa, seguimos la nada misma. Y la verdad que hoy, después de 8 años, siento el dolor de la pérdida de Gisela porque, bueno, fue un montón la intensidad y duele su ausencia, duele lo que pasó. Tuve de aquellos 22 años salir adelante a la calle a pedir justicia, hacer hasta lo imposible para que su memoria se mantenga viva. Y la verdad que duele porque tanta injusticia y que no haya mentido en la cara,
que supuestamente estaba todo cocinado, como decían, para que ellos sean condenados, y ellos hoy gozan de su libertad, están como si nada, se han tomado la tupé de denigrar la imagen, no solamente la imagen, sino el nombre de Gisela, en salir a hablar cosas que no fueron ciertas, inventaron una personalidad de Gisela que no fue, destruyeron su imagen de la manera que quisieron. Las primeras investigaciones dieron cuenta que Gisela pasaba por un sendero junto a la avenida Perón cuando alguien la tomó por la fuerza y la arrastró campo adentro. El cuerpo apareció a exactos 168 metros del lugar donde fue raptada. Cuando llegaron los policías, encontraron el cuerpo junto a las pertenencias de la víctima que permitieron confirmar que se trataba de ella. En esos días había un hombre que estaba detenido y poco después iba a ser liberado porque no tenía nada que ver con el crimen. La autopsia comprobó que la violaron y la estrangularon con el cordón de una zapatilla. Cuando se da la desaparición de Gisela, en abril fue ese 2016, era de noche, ella volvía de la escuela, y se empiezan, primero las redes sociales son las primeras que empiezan a advertir de la ausencia de Gisela, ¿no? A través de compartir su imagen en Facebook o a través de WhatsApp. Los primeros que empiezan a buscarla, bueno, la familia y los vecinos, las amigas, ¿no?, de que la conocían, hasta que recién unos días después la policía empieza a hacer los rastrillajes, ¿no? Yo recuerdo primero la movilización de la gente. Es como el primer caso en mucho tiempo que la gente no se había movilizado tanto por una mujer que había desaparecido, ¿no? Recordemos en Santa Elena hay otros casos impunes, ¿no? Malvina Soledad Toral en 2003 y Patricia Gómez en 2001 también asesinada y nunca se supo, nunca hubo responsables, ¿no? De Gisela sería el tercer caso impune, ¿no? Sobre todo eso, me recuerdo la gran solidaridad de la gente para ayudar a la familia en la búsqueda. Incluso el periodismo ayudó mucho también, difundiendo esa información. Y después aparece la figura, bueno, de la policía, con una gran movilización de agentes, había drones, había caballos, hicieron un rastrillaje impresionante. Y después, bueno, en el medio de toda esa investigación, lo que más me hacía ruido era la gran cantidad de rumores que había en el pueblo sobre la circunstancia de la desaparición de Gisela, ¿no? Que creo que eso para mí fue algo que complicó mucho a la investigación judicial, ¿no? A la gran cantidad de rumores que después no había ninguna prueba, que alguien arrime una prueba al expediente, ¿no? Todos tenían una versión. Cualquier persona, uno iba a un negocio, a un kiosco, todos estaban hablando y todos daban una supuesta versión que tenían que le había llegado, ¿no? Porque alguien tenía no sé, un familiar policía que le había contado a otro. Eso empezó a complicar mucho, creo yo, la investigación, que después se da en el juicio, se, se plasma un poco eso con los testigos de oída, ¿no? Que tenían versiones que después los jueces consideran que no eran creíbles, ¿no? Viajamos luego a Santa Elena y después ese viaje a Santa Elena fue desde el momento que desaparece hasta posterior, ¿no? Hasta después que la encuentran, durante su velatorio. O sea, fueron muchos días y lamentablemente hoy Gisela aún no tiene justicia, ¿no? Fueron muchos días de dolor. Siempre yo digo, nosotros que trabajamos en estas situaciones vinculadas a delitos contra la integridad sexual, feminicidios, siempre hay hechos como que te marcan también. Para mí, Gisela, Josefina López en Concordia, Priscila Harman acá en Paraná, fue uno de los primeros feminicidios de adolescentes, de jóvenes, y que te marcan y te marcan también un camino por donde seguir.
Y nosotros ella desaparece el 26 de abril del 2016 y ya nosotros cuando empezaron a transcurrir 4 o 5 días, uno ya le empieza a ver diferente también. Los años de experiencia demuestran que transcurrido una semana que una persona no se la encuentra, y en esto de que las 3 primeras horas de búsqueda siempre son fundamentales porque se la busca con vida, se presume que está privada de su libertad y hasta que puede ser víctima de un delito. Cada vez que transcurre más el tiempo es más difícil encontrarla bien en este sentido. Nosotros, no se descartaba ninguna hipótesis en ese momento, no se descartaba hasta el tema de trata de personas tampoco, y nosotros acudimos con la familia, un abogado de Santa Elena, el doctor Lemos, que fue el primer abogado que tuvo la causa, y participamos en varios, en la medida que las posibilidades lo permitían, de los rastrillajes, porque también es una zona que desde la ruta, diríamos, no es invisible, pero tampoco es inaccesible. A pocos metros de la ruta, ese camino después que se la encontró a Gisela de la manera que se la encontró, lo volvimos a transitar con su familia, un camino muy cerca de la casa, o sea, un caminito con pastizales al costado, pero que transitable, que se podía llegar. Y ese camino fue recorrido por rastrillaje, por canes, se utilizaron helicópteros y no estaba. Y el día que nosotros decidimos hacer la denuncia en Justicia Federal con el abogado, en esto de pedir la participación y también la colaboración, quizás con otra mirada y otra expertise también, Justicia Federal, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos por el marco de la trata de personas, considerábamos importante, vinimos con la mamá, vino Gabriela con nosotros, y presentamos la denuncia. Y en el momento que estábamos presentando la denuncia, Gabriela recibe un llamado que habían encontrado el cuerpo. La verdad que para nosotros fue muy doloroso. Cada vez que uno recuerda eso te retrotrae también en el tiempo. En realidad la línea tenía que ver con una investigación, una de las líneas de investigación que se tenía en ese momento, que tenía que ver con unas personas, empresarios que acudían en Santa Elena a realizar actividades comerciales y luego iban a la discoteca, básicamente, de Santa Elena. De ahí también un usuario de Facebook era en ese momento la red social por excelencia, y se había establecido la referencia de un contacto como que se tenían de amigos, digamos, recíprocamente, y al mismo tiempo nosotros teníamos la dificultad de que el teléfono de Gisela en realidad siempre se activaba con redes Wi-Fi, con lo cual nunca se había activado, por ejemplo, la línea de teléfono. Esas duplicaciones no nos brindaron ningún tipo de información. Todas las líneas investigativas estaban desarrollando completamente, profundamente, hasta que llegábamos a algún punto imposible, digamos, pero mientras tanto se continuaban todas las líneas. El primer hito se dio se produjeron unos allanamientos en la ciudad de Paraná, con esta indicación positiva en 3 rastros distintos de la misma perra, y eso produjo que se trasladara la investigación a Paraná y efectuáramos una declaración informativa con esta persona, quien entre las negativas también negaba la evidencia digital, que era evidencia objetiva, digamos, ¿no? La conectividad de ese usuario en determinado IP que coincide, es técnico, pero básicamente nosotros teníamos colocado de algún modo en sus manos ese usuario, y la negativa de esta persona de que sea de su correspondencia, generó como una alarma, ¿no? Y y a partir de ahí vino todo el proceso, ¿no?, judicial.
en las medidas que uno, después el abogado con el tiempo renuncia, el primer abogado, el doctor Lemos, que tuvo renuncia, él nos transmitió que era por cuestiones personales. Nosotros no profundizamos ni ahondamos en las razones de por cuál fue el motivo de la renuncia en la causa. Después, bueno, la familia fue, de alguna manera también hubo ahí en el marco del proceso, no se la notificó en tiempo y en forma a la familia que el querellante, el abogado, había renunciado. Entonces, transcurrido un determinado tiempo, nosotros intentamos presentarnos nuevamente como red de alerta, como querellantes, con otro abogado, y no se permitió porque los tiempos procesales estaban vencidos, pero no hubo una notificación fehaciente que diga cuánto era el tiempo procesal para que se puedan presentar como querellante o nos podamos presentar. Luego, bueno, la familia tuvo otros abogados, se ha comunicado con otros abogados y nosotros seguimos en contacto con el hermano, con la mamá cada tanto. También con un contexto social muy complejo, no solamente la mamá, la familia en sí, o sea, de salud, que todo creo que también deviene porque Gisela no tiene justicia, porque una madre que su hija no tenga justicia, transcurrir, bueno, ellos generaron una asociación que creo que también es como un lugar de contención y de brindar esa contención y una manera hacia otros y otras y de lucha también, un espacio de resistencia. Así que bueno, seguimos acompañando desde ese lugar y comunicándonos cada tanto. La gente en sí, bueno, en principio no era muy colaboradora con los investigadores, con la gente que andaba en la calle, pero sí, bueno, se logró llegar y a los indicios, a los elementos que se pudieron recolectar. En ese momento había 4 sospechosos, tal es así que, bueno, era padre e hijo, el padre, una persona mayor, en ese momento tenía 54 años y el hijo tenía 29, y una parejita que estaba en la casa de esta familia de 19 años, un chico de, ya como dije, de 19 años y su novia también de 19, que quedaron sindicados en ese momento, investigados, para después, en el juicio sí, de acuerdo a los elementos y todo, bueno, el fiscal consideró y hubo una imputación ya hacia las 3 personas masculinas. La femenina no le pidió imputación en ese momento. De ahí, bueno, en el juicio, y de acuerdo a todos los elementos que hubo, eso se realizó el juicio en el 2017. Bueno, la Cámara después consideró que no veía elementos como para condenar, los absuelve, y ahí empezaron una serie de, bueno, se ha apelado, se ha confirmado la absolución, y yo creo que en estos momentos está en la Corte por un pedido, ¿no es cierto?, de la Fiscalía. El joven que encontró el cuerpo de Gisela López vivía con su familia detrás del barrio 120 Viviendas y siempre cruzaba a caballo el campo para cortar camino hacia el centro de Santa Elena. Por el feminicidio de Gisela hubo 3 hombres que fueron detenidos y juzgados un año después. Mario y Elvio Saucedo, padre e hijo, ambos de oficio ladrilleros, y Matías Vega, de 19 años por esos días. La Fiscalía los acusó por haber secuestrado a la joven, haberla violado en una fiesta en su vivienda y luego asesinada y descartado en el lugar donde finalmente fue encontrada. En la continuación de la investigación surgió la segunda novedad objetiva fue la aparición del cuerpo de Gisela,
todavía con esta persona estando detenida. Esta persona estando detenida ya había empezado a acreditar qué había hecho en los días de la desaparición y el comienzo de la búsqueda. Con lo cual ahí llegábamos a ese imposible de que él haya sido quien causara la muerte de Gisela por los datos objetivos de la medicina forense, y nos habíamos reunido con el personal criminalístico, con los 3 médicos forenses que habían efectuado la autopsia, y bueno, ellos concluyeron que en el lugar a donde había sido encontrado el cuerpo de Gisela había estado todo el tiempo, desde la ciencia forense, ¿no? Médico forense y de la criminalística. Tenían primeramente opiniones contrapuestas que se terminaron resumiendo, encontraron una síntesis en la evidencia objetiva del trabajo que hicimos en el propio lugar donde fue hallado el cuerpo de Gisela López. A partir de ahí, bueno, nuevamente la investigación totalmente centrada en Santa Elena, y un trabajo de campo llevado adelante por el personal de la División de Homicidios en lo que es la tarea de investigación de campo, que desarrollaron, bueno, numerosas entrevistas y tratando de reconstruir, ya digo, eran días fueron muchos días continuos de lluvia que había parado justo ese día y vuelto a llover, o el día anterior y vuelto a llover, con lo cual teníamos solo esa referencia para darle a las personas respecto de qué día estábamos hablando, qué atardecer estábamos hablando, qué noche estábamos hablando. Y así en un momento, las informaciones todas vinculaban a las personas que terminaron siendo llevadas a juicio, mayormente con la correspondencia de estos elementos indirectos, que son los indicios, y con el sostenimiento de determinados testigos que eran los que habían recibido de parte de otras personas las confesiones indirectamente, digamos, de alguna de las personas sospechadas. Esos son todas indicios y elementos técnicos que eso lo aportó en ese momento criminalística, porque ahí es un trabajo que se realiza con el suelo, con la tierra, con las larvas, pero por lo que tengo entendido el cuerpo estuvo varios días ahí en la zona. Eso sinceramente no puedo precisar la cantidad de días o qué es lo que pusieron en el informe en estos momentos, pero había estado unos días por el estado de composición que tenía. De la investigación siempre iban surgiendo hipótesis, varias hipótesis que uno se va encontrando en el camino de la investigación, pero bueno, lo que más consideró el fiscal y lo que más tenía elemento para poder, ¿no es cierto?, llevar e imputar en este caso a 4 personas, era esta línea de estas 4 personas que después terminaron imputadas y después absuelta 3, pero eran de los elementos que había y de lo que se había podido conseguir, se llegó a esta imputación de estas 3 personas. Creo que fueron 18 días desaparecida. Es decir, desapareció en abril, la encontraron en mayo, ¿no? Después también lo que llamó mucho la atención era que los rastrillajes que se habían hecho, vecinos, además de las fuerzas que hicieron los rastrillajes, vecinos participaron, funcionarios del municipio de Santa Elena en ese momento también participaban, colaboraban en los rastrillajes, y no habían encontrado el cuerpo, y el cuerpo aparece en un lugar que había sido rastrillado, ¿no? Que eso es lo que llama la atención, y de que pues en la investigación los fiscales terminan diciendo, bueno, este cuerpo fue plantado ahí, en esa zona, si había sido rastrillado ese lugar, ¿no? En ese momento yo trabajaba en Entre Ríos Ahora, en el sitio. Recuerdo también la noticia igual, los primeros que se enteraron, el vecino que empezó a difundir la información a través de las redes, ¿no?
y después la confirmación de la fiscalía casi al instante. Y fue un shock, ¿no? Más sobre todo viniendo de Santa Elena por esta historia que te decía al principio, ¿no? Había otras mujeres que también murieron, fueron asesinadas, ¿no? Una en 2003 en un barrio que fue 15 apuñaladas y estaba embarazada. Nunca se encontraron los culpables. Y en 2001, Patricia Gómez, que apareció cerca del lugar donde aparece Gisela López, 100 metros en el acceso a la localidad de Santa Elena. Hoy en día ha cambiado mucho, porque en ese momento, imagínate el Bajo que se le conoce, había más maleza, ¿no? En ese momento está la ruta, está el acceso a Santa Elena, está un camino y después era una parte de monte, estaba bastante cubierto de vegetación. Y hoy ya está, hoy, después de ese hecho, iluminaron el lugar, se mantiene el pasto corto, ¿no? Es otra geografía hoy que la que es de ese entonces, ¿no? Eh, pero sí, hoy ese lugar ya es totalmente distinto al que era en ese momento, ¿no? En el juicio oral contra los imputados por el crimen de Gisela López, fueron absueltos por el tribunal integrado por los jueces Ricardo Bonasola, José María Chemes y Lía van der Broek, que dictaminó la falta de pruebas. En el fallo, el tribunal coincidió en que el registro de material genético encontrado en el cadáver de Gisela no se correspondía con el de los acusados, por lo que interpretaron que el portador del ADN hallado en el cuerpo de la joven no estaba sentado en el banquillo. Y hay una cuarta persona que falta, que no está imputada, acotaron. De las comunicaciones se hacen tipo triangulaciones, se le extrae todo lo que puede contener un teléfono, pero bueno, todos esos elementos, no sé cómo lo consideraron o cómo se tomó para, por supuesto, porque la Cámara, en ese momento los jueces que tuvieron en el juicio, no lo consideraron de importancia o no lo consideraron de interés como para poder llegar a una imputación, como para que sea un indicio más contra una persona. Pero bueno, eso ya es el criterio y habría que ver cuál fue el fundamento para no tenerlo en cuenta o tenerlo en cuenta en el día que dictaron la sentencia. Sobre todo con esto de encontrar testigos cercanos, más directos, ¿no? Porque recordemos, en el juicio hubo muchos testigos de oídas. Son personas que escucharon decir a otras cierta información que servía a la causa, ¿no? Yo recuerdo dos que me llamaron la atención, que después en el juicio los rechazaron, plantearon que no eran bastante creíbles. Había un policía, Escaldaferro de apellido, que él contó que días antes de encontrar el cuerpo de Gisela se le había acercado Mario Saucedo, padre, cerca de un alambrado, y le dice: no han buscado por esa zona, señalando la zona en la que luego aparecería Gisela. Escaldaferro lo comenta y dice: bueno, esto es para la fiscalía eso fue un indicio, como que Mario Saucedo sugirió que allí iba a estar el cuerpo, ¿no? Luego encuentran una de las botas de ella, aparece en ese camino que queda lindero a este descampado, ¿no? Como muy plantado ahí, si siempre había presencia policial, y aparece un zapato, ¿no? Una bota. Luego recuerdo otro testigo que también que hasta el día de hoy en los planteos ante la corte lo siguen recordando a la fiscalía, que es un hombre que dice que habló con la madre de Rocío Altamirano, ¿no? Es una joven que llegó a juicio acusada, que luego la fiscalía pidió su absolución porque planteó que sufría violencia de género por parte de Matías Vega, uno de los acusados. Este testigo dice que escuchó a la madre de Altamirano cierta información que le dio Vega a su hija de cómo fue el asesinato, ¿no? Detalles que no lo tenían ni los periodistas, no lo teníamos ni nosotros. Esos detalles que luego se terminó comprobando con pericias y demás. No había
entonces la pregunta es, ¿cómo esta persona tenía esta información? O sea, evidentemente lo escuchó de alguien, ¿no? En el tribunal consideró que luego ese testigo es incluso desmentido por su pareja, su esposa, porque dice que había sufrido una ACV, que no es bastante desmemoriado, ¿no? Pero al ser una persona que sufrió eso, tenía datos que muy poca gente tenía, ¿no? Esos dos testigos me llamaron la atención. Coincidencias y de detalles. Había una testigo que nos daba cuenta una testigo directa de relatos de los imputados llevados a juicio, de algunos de ellos claramente, que daba cuenta de detalles muy específicos que tenían que ver con correspondencias en las circunstancias en las que había sido encontrado el cuerpo, con detalles específicos que solo alguien que tuviese conocimiento directo podría abordarlo, digamos. O conocerlo, mejor dicho. Esa fue el caudal probatorio, digamos, con el que fuimos a juicio. Fue una investigación intensa en términos de la experiencia investigativa, digamos, y acompañando también de algún modo a la familia con una querella que se presentó, que luego que participó en un primer momento, luego ese profesional se bajó del ejercicio de la querella durante la investigación penal preparatoria. Y en un momento, ya con la coincidencia y considerando al día de hoy que habíamos agotado la evidencia existente, la reunión de la evidencia existente, bueno, tuvimos la decisión institucional de llevar la causa a juicio. Entendíamos que merecía el caso ser confrontado a un tribunal y los testigos contar lo que sabían, porque lo que sabían lo sostenían de manera reiterada y eran coincidentes entre sí. Todo lo que es el proceso judicial, obviamente que en una causa que fue a juicio y que no tuvo justicia, quedan claramente que fue un juicio sin justicia y que hubo falencias. Y esas falencias tienen que ver con impericia, con una indeble investigación, quizás vinculadas a levantar rastros, vinculadas a cotejar terrenos, suelos, entrecruzamiento de llamadas. Se encontró un ADN con un patrón genético masculino que no era de las personas que habían sido imputadas en su momento. Nunca se llegó a saber de quién era ese patrón genético. Es decir, hubo muchas cuestiones que también en esto que nos queda también el interrogante de alguna manera, la prueba desde el lugar oscuro, ¿no? De la prueba sucia, ¿viste? Porque también un juicio no se puede sostener por comentarios. La defensa de los Saucedo y Vega fue que el cuerpo siempre estuvo ahí y que la investigación estuvo mal hecha, que los rastrillajes se hicieron mal. La tesis de la fiscalía era, a Gisela la llevaron a una casa cercana, ¿no? Posiblemente la de los Saucedo, y allí la mataron y luego llevaron el cuerpo, ¿no? Ese es el planteo de la fiscalía. Después hay otro elemento que recuerdo en el juicio, por ejemplo, otra pericia, era para fundamentar porque fue un punto clave de la discusión en el juicio, ¿no? Fue plantado o estaba ahí y la policía y todos trabajaron mal. Fue una pericia que hicieron sobre la piel de Gisela, que bueno, en esos días hubo bastante, el clima cambió, no me acuerdo si había llovido y después salió el sol, bueno, el terreno estaba bastante mojado. Recordemos la bota esa que aparece en un caminito lindero, aparecía totalmente limpia, no tenía barro, y esos días previos había llovido, ¿no? Son puntos que fueron marcando, ¿no? La fiscalía, bueno, había llovido, como un zapato aparece sin barro en la suela, ¿no? Y el otro que tenía puesto sí. Otro punto fue esto de una pericia en la piel que se determina que había estado cerca de una fuente de calor, que no fue el sol. Esa reacción que se generó en la piel
no había sido producto del sol, sino que había estado cerca de algo artificial, posiblemente una parrilla, algo que habían encendido cerca, que genera que la piel se quede media acartonada, es el término que habían usado para explicarlo más o menos. Toda esa prueba, el, el tribunal del primer juicio no la valoró del modo que quería la fiscalía, ¿no? Para fundamentar eso, el plantado del cuerpo. La Cámara de Casación Penal ordenó hacer un nuevo juicio, como pidió Fiscalía, pero la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia se opuso y ratificó la sentencia absolutoria del Tribunal de Juicio. Ahora el caso espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, uno de los imputados, Mario Saucedo, falleció en el 2022. Estamos muy esperanzados, sinceramente, y por eso te digo que estamos en la medianera y ya te digo, hubo avances, ¿sí? Estamos a la espera del dictamen. Y nuestra única esperanza es la Corte, porque no es la justicia de Trujillo, no existe, no está, no le importó, ¿sí? No le importó, sinceramente, Gisela, no le importó que una sociedad sea castigada por la justicia, ¿sí? No le importa a nuestros representantes que Santa Elena, por decir, sea una zona caliente de casos sin resolverse, nadie hace nada, nadie dice nada, a nadie le importa que acá vengan y maten a alguien y que esto quede ahí. ¿Sí? Yo creo que la Corte va a venir con todo el peso y yo creo que sí, fervientemente que sí, de que no va a ser en vano todo lo que tuvimos que andar como familia, mendigando un poquito de lo que nos tienen que dar, que es la justicia. Y bueno, se les explicó como corresponde a la familia las circunstancias en las que íbamos al juicio y que dependíamos a nuestro criterio de que se entendiera la reconstrucción o que pudiéramos transmitir en el juicio la reconstrucción de la historia que había sido posible realizar, porque en base a la libertad probatoria era factible alcanzar las condenas, eh, pero entendíamos también que en términos de prueba de impacto no había ninguna en esos términos directos, digamos, ¿no? Con lo cual eso fue explicado a la madre de Gisela, al grupo familiar, pero a la madre de Gisela principalmente. Y así, bueno, emprendimos el camino a un debate oral y público que fue en primera instancia una absolución, luego en casación lo que el tribunal de la Cámara de Casación entendió fue revocar la absolución, particularmente indicando no cómo debía analizarse esa evidencia, sino la práctica de el análisis de la evidencia no podía ser fragmentario, digamos, para que termine escogiendo en el total de la evidencia lo que sirviera o lo que no sirviera a una postura, sino que debía analizarse integralmente. Ese fue el voto de casación en mayoría, luego revocado por la Sala Penal y en recurso extraordinario federal por vía de queja se está sustanciando, hubo un dictamen del Procurador General de la Nación, entendiendo de algún modo que a esta postura institucional del Ministerio Público Fiscal era la correcta, era la que asistía, es decir, el fallo de casación en definitiva mayoritario era el que debía mantenerse y volver a un nuevo juicio, y estamos esperando eventualmente a una resolución en la Corte Suprema de Justicia. Para mí se tiene que hacer otro juicio. La Corte tiene que prestar mucha atención en esto que decía, cada testigo que dijo, que habló de estos testigos de oída, por más de que pueden ser considerados, bueno, no son tan creíbles o su versión, bueno, es muy difícil de comprobar porque es alguien que escuchó de otro, ¿no? Hay información que dieron los testigos de oída que no la tenía más nadie y de algún modo la escucharon. Alguien las compartió, de alguien la escucharon, ¿no?
Incluso hay que ver el testimonio de Vega, uno de los imputados, cuando declara al principio de la causa, no en el juicio. Él dio una versión sobre un testigo, además, que se había reunido una noche, que después en el juicio lo negó totalmente, ¿no? Esos cambios. Es una causa para estudiarla muy bien, digamos. Yo creo que la Corte tiene que estar muy atenta a eso. Y te digo, para mí se tiene que hacer un nuevo juicio porque no puede haber en Santa Elena otra causa que quede impune. Una mujer que fue asesinada. La causa de Gisela López no ha tenido mayores movimientos en los últimos tiempos y la familia de la joven sigue esperanzada en que pronto se concrete un nuevo juicio a partir de la decisión de la Corte Suprema. Los López no quieren bajar los brazos más allá del golpe de la vida que tanto daño le hizo a los integrantes de la familia. A Dios le doy gracias porque no dependí de ningún representante político, y eso lo tengo bien en claro, para movilizarme y andar de la manera que anduve. Si hay alguien que le tengo que agradecer, es a mi mujer, a mi esposa, que me bancó todo este tiempo, y a mucha gente de mi pueblo, que se la jugó, me bancó, ¿sí? Cuando me gritaban en la calle que era por mi culpa, que toda esa cosa que me fui tragando, que nunca la fui expresando, pero yo sé que Dios me va a dar la victoria. Y yo sé que Dios me va a respaldar con la justicia que Él va a traer, y en este pueblo me van a respetar. Porque yo no voy a permitir, por la memoria de mi hermana, que vuelva a pasar lo que pasó. A mí no me gusta revictimizarme ni a las compañeras de la ONG comentar si nos amenazan, si no nos amenazan, porque no nos parece, sabemos a lo que nos atenemos y a lo que nos enfrentamos cuando trabajamos todas estas temáticas. Y nosotros sufrimos hasta persecuciones. Salíamos del estudio y había motos con varones a la noche, porque nosotros normalmente después de las marchas íbamos a tener la reunión con el abogado, y siempre esas motos con esas personas afuera nos seguían hasta el arco, hasta la salida en camionetas, que llegó un momento y dijimos, bueno, no vamos a seguir yendo solas, porque yo viajaba sola o con alguna compañera, pues empezamos a ser acompañadas por otros compañeros de las organizaciones, pero todo eso también te demuestra un contexto, ¿no? Un contexto social y qué está pasando, ¿no? Que por qué no se llega a la verdad. Y ese sabor sin amargo obviamente que también lo tiene la familia, que es lo que más a nosotros nos interesa, que Gisela tenga justicia por esa mamá, por ese hermano que siguen reclamando incluso a nivel nacional, en todos los espacios donde ellos lo puedan hacer, están siempre presentes reclamando justicia. Porque yo tengo una hija y muchas generaciones detrás de mí, ¿sí? Y no me van a voltear de mis principios ni de mis valores, porque acá nadie las defiende. Yo sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pero una mujer yo no voy a permitir que la vuelvan a tocar en Santa Elena. Mi mamá era golpeada, mi hermana me la tocaron. Hicieron hasta lo imposible por querer ensuciar lo que más era de ella, que era su cuerpo, que la denigraron, que la trataron de mula, y dieron mala información a los pseudo periodistas que tenemos en Santa Elena, ¿no? Porque se creen que son periodistas y no son nadie, no son nadie. Tengo mensajes de aquellos periodistas que se creen periodistas, que dicen que le habían cortado la lengua, cuántas cosas, y eso no es hacer periodismo, ¿sí? Cuando vos lo necesitas por una causa justa, no están nuestros representantes, no están nuestros medios, ¿sí? Y a veces hay que salir a buscar afuera de nuestro pueblo para que nos puedan escuchar. Porque acá quieren tapar todo.
a toda costa. ¿Sí? Pero bueno, hay que seguir. La lucha está ahí todavía, pero sabemos que Dios va a esperar el momento ideal en su tiempo y yo sé que me va a traer justicia. En el seno de la familia de Gisela López todavía hay esperanzas. No quieren que el caso quede impune. No quieren que el horrendo crimen de Gisela quede en el olvido y sin castigo. Siguen esperando justicia y seguirán reclamando cada día.